Si tienes más de 60 años, es muy probable que ahora mismo haya en tu frigorífico algo que siempre te han dicho que es sano y que sin hacer ruido puede aumentar el riesgo de un ictus mientras duermes. Sin dolor en el pecho, sin aviso previo, un momento estás bien y al siguiente te cuesta hablar, no puedes levantar un brazo o pierdes el equilibrio al intentar ponerte de pie. Soy el doctor Fernando Manochi Torres, médico especializado en salud cerebral, y he visto esta escena demasiadas veces en personas mayores, y no siempre era por fumar, ni por comer comida basura. En muchos casos, el detonante era una verdura. Si has oído bien, una verdura de las que consideramos sanas que desencadenó una reacción en cadena peligrosa en un organismo ya envejecido. Toda la vida hemos escuchado que comer más verduras es como medicina, y es verdad que, bien utilizadas, protegen el corazón, el cerebro y todo el cuerpo. Pero hay algo que casi nadie explica con claridad en las personas mayores: ciertos vegetales tomados a la hora equivocada o combinados con algunos medicamentos muy habituales pueden aumentar el riesgo de ictus cerebral, de formación de coágulos y de descompensaciones bruscas de la tensión arterial. Por eso, en este video voy a explicarte con calma 9 verduras muy comunes que pueden poner en aprietos a tu cerebro, y sobre todo cómo seguir comiéndolas de forma más inteligente sin dejar de disfrutar de lo que te gusta ni de tus costumbres de toda la vida. Y te adelanto algo importante: la última verdura de la lista es una de las que más se consumen cada semana en los hogares de personas mayores, y en determinadas situaciones puede ser la más delicada de todas. Antes de seguir, déjame hacer una aclaración necesaria. Este video tiene un carácter exclusivamente informativo y no sustituye en ningún caso la consulta directa con tu médico ni con los servicios de urgencias. Si tienes síntomas preocupantes o dudas sobre tu tratamiento, habla siempre con tu profesional de confianza. Si te interesa cuidar tu cerebro y todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos contenidos sobre salud en la madurez. Y para saber si este tema te resulta útil, déjame un comentario con el número 1 si te ayuda lo que explico, o un 0 si crees que podría mejorarse. Así podré adaptar mejor los videos a lo que realmente necesitas. 1. Espinaca, la amiga de tu cerebro. Durante décadas nos han repetido que la espinaca es de las verduras más saludables que podemos poner en el plato, rica en hierro, magnesio y fibra. Es la estrella de muchas ensaladas, de los batidos verdes y de los menús ligeros que se recomiendan a personas mayores en hospitales y residencias. Pero ahora quiero contarte una verdad que suele pasar desapercibida en la consulta, especialmente a partir de los 65 años. Para las personas mayores, especialmente a partir de los 65 años, la espinaca puede dejar de ser tan inocente como siempre hemos creído si la tomamos en el momento inadecuado o combinada con ciertos medicamentos. Déjame explicarlo despacio. Con el paso de los años, nuestros vasos sanguíneos van perdiendo flexibilidad. Las arterias que antes eran suaves y elásticas se vuelven más rígidas y sensibles, y a esto se suma algo muy frecuente en esta etapa de la vida: el uso diario de suplementos de calcio, vitamina D o fármacos para la tensión. Cuando todo eso se junta, el equilibrio interno de la sangre se vuelve más frágil. Y ahí entra la espinaca, una verdura rica en oxalatos, unas sustancias naturales que se unen fácilmente al calcio. En una persona joven, los oxalatos suelen eliminarse sin demasiada dificultad,
pero en un organismo mayor, sobre todo si existe una función renal más lenta o se toman dosis altas de calcio o vitamina D, esos oxalatos pueden acumularse y formar pequeños cristales en la sangre. Y esto no solo afecta a los riñones. Esos cristales pueden irritar las arterias, especialmente los vasos más finos y delicados que alimentan el cerebro. Cuando esto ocurre, aumenta el riesgo de que aparezcan microcoágulos, obstrucciones minúsculas que con el tiempo pueden ir reduciendo el oxígeno que llega a las células cerebrales. Y basta con que uno de esos coágulos crezca un poco o se desplace al lugar equivocado para que se produzca un ictus isquémico. Ese tipo de ictus que te sorprende una mañana y te impide levantar un brazo o recordar el nombre de una persona querida. Déjame contarte algo que nunca he olvidado. Hace unos años atendí a un paciente, don Manuel Rodríguez, un maestro jubilado de 76 años de Valladolid. Le encantaba cuidarse. Todas las noches preparaba su ensalada de espinacas con un poco de queso fresco y una rebanada de pan tostado. Tomaba vitamina D y calcio porque quería mantener los huesos fuertes. Estaba convencido de que hacía lo correcto, que seguía una rutina ejemplar. Pero una mañana fría de invierno su esposa lo encontró sentado en la cocina con el café derramado y sin poder articular bien las palabras. Había sufrido un ictus silencioso mientras dormía, sin dolor de pecho, sin mareos previos, solo una pérdida súbita de la voz y del control del brazo derecho. Los estudios posteriores mostraron arterias endurecidas, depósitos de calcio y niveles elevados de oxalatos en sangre, una combinación muy peligrosa. La causa más probable, esa ensalada de espinacas tomada cada noche, sumada a meses de suplementos. Su cuerpo llevaba tiempo creando sin darse cuenta las condiciones perfectas para que se formara un coágulo en el peor momento. Manuel sobrevivió, pero ya no conduce y necesita ayuda para caminar. Y lo que más le costaba aceptar, me dijo un día emocionado, fue: esto, doctor, solo intentaba hacer lo que era sano. No sabía que podía hacerme daño. Estas historias nos recuerdan algo importante, ¿eh? Incluso los hábitos saludables necesitan adaptarse a la edad y a nuestras condiciones médicas. Por eso, si tomas suplementos de calcio o vitamina D, o tienes algún problema cardíaco o renal, procura consumir la espinaca por la mañana y siempre después de comentarlo con tu médico. Evita combinarla con los suplementos si no te lo han indicado de forma específica. Y sobre todo, no des por hecho que más verdura significa automáticamente más salud, especialmente a partir de los 65. Si esto te ha sorprendido, espera a escuchar lo que ocurre con otra verdura que muchos consideran protectora del corazón, pero que en algunas personas mayores puede provocar el efecto contrario en el cerebro. Hablemos del brócoli. Si sigues aquí y este contenido te está ayudando, te agradeceré que me dejes un comentario con el número 1. Así sabré que estas explicaciones te resultan útiles. Seguimos con el punto número 2. 2. Brócoli. Bueno, para el corazón, pero no siempre para todos. Muchos hemos crecido escuchando eso de come tu brócoli, que es buenísimo. Y es cierto, es rico en fibra, vitaminas y antioxidantes. Ayuda a reducir la inflamación y apoya la salud cardiovascular. Pero hay algo que casi nunca se explica. En algunas personas mayores, especialmente quienes toman medicación para el corazón o anticoagulantes, el brócoli puede convertirse en un riesgo silencioso para el cerebro. No por el brócoli en sí, sino por lo que contiene y por cómo puede interactuar con un organismo que cambia con la edad y con los fármacos que muchos toman a diario. La cuestión con el brócoli es que contiene mucha vitamina K, una vitamina soluble en grasa imprescindible
para que la sangre pueda coagularse de forma normal. En personas jóvenes, esta vitamina ayuda a cerrar heridas y a evitar sangrados excesivos, pero en adultos mayores, sobre todo en quienes toman anticoagulantes como warfarina, clopidogrel o incluso aspirina, esa misma vitamina K puede convertirse en un equilibrio delicado y en algunos casos peligroso. Cuando se consume en cantidades muy altas o de manera irregular, la vitamina K puede interferir con estos medicamentos. El resultado es que la sangre puede volverse demasiado espesa o demasiado fina. Y lo más complicado es que uno no lo nota hasta que ya ha ocurrido algo serio. Permíteme contarte el caso de una de mis pacientes que me marcó profundamente. Doña Carmen Espinosa, una antigua profesora de primaria de 82 años, residente en Burgos, siempre fue una mujer disciplinada. Seguía sus revisiones al pie de la letra, tomaba su medicación con puntualidad y cada noche se preparaba una ración generosa de brócoli aliñado con aceite de oliva y limón. Decía orgullosa que así mantenía el corazón joven. Lo que no sabía es que esa ración de brócoli, repetida noche tras noche, estaba alterando poco a poco el efecto de su medicación anticoagulante. Su sangre empezó a volverse inestable sin que ella lo percibiera. Su INR, que es la medida que utilizamos para controlar la coagulación, comenzó a fluctuar de forma peligrosa. Una tarde, después de un leve dolor de cabeza y algo de confusión, Carmen se desplomó en su habitación. En urgencias confirmaron que había sufrido una hemorragia cerebral, no a causa de un golpe, no por un pico de tensión, sino porque su sangre estaba demasiado diluida y no podía coagularse correctamente. Cuando su hija me mencionó su hábito nocturno con el brócoli, todo encajó. No porque el brócoli sea malo, sino porque incluso lo saludable, cuando se combina mal o se consume sin regularidad, puede desajustar un cuerpo frágil. La mezcla de vitamina K y anticoagulantes había creado una tormenta silenciosa. Carmen sobrevivió, pero ahora camina con andador y su habla es más lenta. Ella misma comparte ahora su experiencia con otros mayores de su barrio con un mensaje sencillo pero necesario: no demos por hecho que lo sano es siempre inocuo, no a nuestra edad. Por eso, si tomas anticoagulantes, no significa que no puedas comer brócoli, pero sí es importante hacerlo en cantidades consistentes, sin grandes cambios de un día a otro y siempre comentándolo con tu médico. Los aumentos o reducciones bruscas de vitamina K pueden hacer que tu medicación pierda eficacia y abrir la puerta a coágulos peligrosos o hemorragias que pueden cambiar tu vida en cuestión de segundos. Y recuerda algo fundamental: con la edad nuestra sangre y nuestros vasos son más sensibles. Un pequeño desequilibrio que un adulto joven tolera sin problema en alguien mayor de 70 puede derivar en pérdida de memoria, dificultades del habla o pérdida de autonomía. Si estás escuchando esto y te preocupa porque comes brócoli con frecuencia y tomas anticoagulantes, no te alarmes, pero sí actúa. Llama a tu médico, revisa tu INR con regularidad y sobre todo mantén tu dieta estable. La clave es la constancia, no la prohibición. Y ahora sí, esta historia te ha generado cierta inquietud, es comprensible. Pero el objetivo no es asustarte, sino darte herramientas para que puedas cuidarte con seguridad, porque lo que viene a continuación también es importante. Vamos a hablar de una verdura que parece inocente, hasta refrescante, pero que por la noche puede contribuir a deshidratar tu organismo y alterar tu tensión arterial mientras duermes. Me refiero a la lechuga romana. 3. Lechuga romana. Baja en calorías, sí, pero peligrosa si se toma por la noche. Si tienes más de 65 años, es muy probable que en algún momento
alguien te haya dicho que una ensalada ligera para cenar es una buena elección. Es fresca, fácil de digerir, baja en calorías. Tiene sentido especialmente cuando intentamos controlar el peso o cuidar el corazón. Pero hay un detalle que muchas personas mayores desconocen. Ese bol de lechuga romana a la hora de la cena puede, en algunas circunstancias, prepararte silenciosamente para un ictus matutino. Déjame explicarte por qué. La lechuga romana es rica en agua y en fibra, pero también actúa como un diurético natural. Esto significa que estimula al cuerpo a eliminar líquidos. En una persona joven y bien hidratada, esto apenas tiene impacto. Pero en un adulto mayor, sobre todo si toma medicación para la tensión o diuréticos, esa pérdida lenta de agua puede ser suficiente para empujar al organismo hacia la deshidratación, especialmente durante la noche cuando no bebemos. Ahora bien, muchas personas creen que la deshidratación es algo evidente, sed intensa, boca seca, cansancio. Pero en las personas mayores no funciona así. Los síntomas son mucho más sutiles y en la mayoría de los casos pasan desapercibidos. El cuerpo ya no envía las mismas señales que cuando éramos jóvenes. Y los vasos sanguíneos, que necesitan estar bien hidratados para mantenerse abiertos y flexibles, sufren más de lo que imaginamos. Cuando te vas a la cama con un ligero grado de deshidratación, aunque apenas lo notes, tu sangre se vuelve más espesa. Imagínala como una sopa densa moviéndose a través de tubitos frágiles. Esa sangre espesa favorece la formación de pequeños coágulos, sobre todo si ya tienes antecedentes como fibrilación auricular, problemas vasculares o tomas varios medicamentos que afectan al equilibrio de líquidos. Estos microcoágulos no dan síntomas al principio, pero basta un cambio brusco de tensión durante la noche para que uno de ellos llegue al cerebro y bloquee el paso de la sangre en cuestión de segundos. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a otro de mis pacientes, don Rafael Molina, un antiguo trabajador de fábrica de 75 años que vivía con su esposa en un pequeño pueblo de Toledo. Llevaba una vida bastante saludable, tomaba su medicación para la tensión y, como muchos de vosotros, intentaba cenar ligero. Cada noche se preparaba una gran ensalada de lechuga romana, zanahoria y un chorrito de vinagre. Evitaba las comidas pesadas, caminaba todos los días y participaba activamente en su parroquia. Pero una mañana su esposa lo encontró desorientado, con dificultades para hablar y con debilidad en el brazo derecho. Había sufrido un ictus leve mientras dormía. En el hospital, los análisis mostraron signos de deshidratación, aumento de la viscosidad de la sangre y pequeños desequilibrios en los electrolitos, lo justo para desencadenar una cadena de formación de coágulos. Desde la cama del hospital me dijo algo que aún recuerdo con mucha claridad. Doctor, pensaba que estaba comiendo sano. Nunca imaginé que una simple ensalada pudiera hacerme esto. Es duro escucharlo, pero es más frecuente de lo que pensamos, especialmente en personas mayores, que combinan ensaladas nocturnas con medicación para la tensión o dietas bajas en sal que ya reducen la retención de líquidos. La lechuga romana no es peligrosa en sí misma, pero en el contexto equivocado y a la hora equivocada puede convertirse en ese pequeño empujón que tu cerebro no puede permitirse. Quédate con esta idea: tu cuerpo a los 70 u 80 años no funciona igual que a los 40. Pequeñas pérdidas de líquido provocadas por alimentos diuréticos, medicamentos o una hidratación insuficiente por la noche pueden alterar la composición de tu sangre lo suficiente como para favorecer la formación de coágulos. Y el cerebro, que necesita un flujo constante y estable de sangre, es siempre el primero en resentirse. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si cenas ensalada, especialmente con lechuga romana, asegúrate de beber suficiente agua durante la tarde y plantéate cambiar la ensalada
a la comida del mediodía cuando tu cuerpo puede gestionar mejor esa pérdida de líquidos sin comprometer la noche. Controla tu tensión con regularidad y ten especial cuidado si tomas fármacos que eliminan agua o que ya tienden a bajar la tensión. Rafael logró recuperarse, pero necesitó meses de rehabilitación del habla y de fisioterapia. Un día ya más animado me dijo, ojalá alguien me hubiera explicado antes que incluso los alimentos sanos tienen sus reglas cuando uno se hace mayor. Y por eso te lo cuento ahora. No para asustarte, sino para ayudarte a tomar decisiones con más información y más tranquilidad, porque lo que viene a continuación también merece tu atención. Hay una verdura muy común presente en casi todas las cocinas que parece dulce e inofensiva, pero que cuando se come cruda, sobre todo por la noche, puede elevar el azúcar de la sangre más de lo que imaginas y alterar el flujo sanguíneo hacia el cerebro mientras duermes. Sí hablo de la zanahoria cruda, y lo que voy a contarte ahora puede cambiar la manera en la que ves tus tentempiés nocturnos. Si sigues aquí y este contenido te está resultando útil, déjame un comentario con el número 1 para saber que estás al otro lado. Continuemos con el punto número 4. 4. Zanahorias crudas, un pico oculto para tu cerebro. A simple vista, las zanahorias crudas parecen el tentempié perfecto, crujientes, dulces, de manera natural, bajas en calorías y famosas por su contenido en betacaroteno y sus beneficios para la vista. Muchas personas mayores las guardan en la nevera como un capricho inocente, algo que picar por la noche mientras ven la televisión o como alternativa más saludable a las patatas fritas o a los dulces. Pero hay una verdad que casi nunca se explica. Las zanahorias crudas, cuando se toman a deshora o en cantidades excesivas, pueden alterar silenciosamente el flujo de sangre al cerebro y aumentar el riesgo de ictus nocturno. No es que la zanahoria en sí sea peligrosa. Lo delicado es lo que hace en tu organismo, cómo eleva el azúcar en sangre, cómo obliga al cuerpo a liberar insulina y cómo todo esto afecta a tus vasos sanguíneos, especialmente después de los 65. Las zanahorias crudas, aunque tengan un índice glucémico más bajo que el azúcar procesado, aportan hidratos de carbono de absorción rápida cuando se comen solas y sin cocinar. En personas jóvenes con buena sensibilidad a la insulina y unos vasos sanguíneos flexibles, esto no suele causar problemas. Pero en adultos mayores, especialmente si existe prediabetes, diabetes tipo 2 o una circulación más frágil, incluso un pequeño aumento de azúcar por la noche, puede iniciar una cadena peligrosa. Esto es lo que ocurre. Tomas un puñado de zanahorias crudas antes de acostarte pensando que es un tentempié saludable. A los pocos minutos tu azúcar en sangre sube. El cuerpo, para corregirlo, libera insulina. Pero en muchas personas mayores esa respuesta es más lenta o al contrario demasiado fuerte y el azúcar puede caer bruscamente durante la noche. Eso se llama hipoglucemia nocturna y aunque suene inofensiva no lo es. Cuando el azúcar cae mientras duermes, tu cuerpo libera hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas tensan los vasos sanguíneos, suben la tensión y aumentan la capacidad de la sangre para formar coágulos, una combinación peligrosa para un cerebro cuyos vasos ya están más rígidos. Si a esto le sumamos esa deshidratación ligera que muchas personas mayores arrastran durante la noche, se crea el escenario perfecto para que aparezcan microcoágulos en las arterias más pequeñas del cerebro. Y esos microcoágulos pueden desencadenar un ictus silencioso o un ataque isquémico transitorio al amanecer. Eso fue lo que le sucedió a una de mis pacientes, doña Isabel Jimeno, una enfermera jubilada de 78 años,
que vivía en Valencia, activa, despierta, orgullosa de cuidar su salud de manera natural. Había dejado los dulces y se había acostumbrado a picar verduras crudas, especialmente zanahorias. Es mi merienda de antes de dormir, me decía, pero empezó a despertarse algunas mañanas con sensación rara, un poco de confusión, algo de mareo hormigueo en una mano. Lo atribuía a la edad, hasta que un día no recordó cómo preparar el café. El mismo café que llevaba preparando cada mañana desde hacía más de 40 años. Su marido la llevó de urgencias. El diagnóstico, un ictus leve, probablemente relacionado con oscilaciones bruscas del azúcar y espasmos vasculares durante la noche. Los análisis mostraron picos irregulares de glucosa y señales de resistencia a la insulina. Las pruebas vasculares mostraron microcoágulos en arterias muy pequeñas del cerebro. Pensaba que lo estaba haciendo bien, me susurró. Nunca imaginé que las zanahorias pudieran hacerme daño. Sus palabras se me quedaron grabadas, porque no se trata de demonizar la zanahoria. Se trata de entender que el cuerpo cambia con los años y lo que antes ayudaba, ahora puede necesitar ajustes. Si te gustan las zanahorias, no te preocupes. Pero sé prudente, no las tomes crudas y solas antes de dormir. Lo ideal es consumirlas durante el día acompañadas de algo de proteína o grasa saludable como hummus o un huevo cocido para evitar subidas bruscas de azúcar. Y comenta siempre tus hábitos nocturnos con tu médico, si tomas medicación para el azúcar, la tensión o el colesterol. Isabel se recuperó por suerte, pero su confianza en sus rutinas cambió para siempre, y ahora comparte su experiencia con sus amigas para evitar que a otras les ocurra lo mismo. En el próximo punto hablaremos de algo todavía más sorprendente, un alimento considerado medicinal en muchas culturas, que puede volverse peligroso en personas mayores si se combina con ciertos medicamentos. Si sigues aquí y te está ayudando esta información, déjame un comentario con el número 1 para saber que estás conmigo, ¿no? Doña Isabel, después de recuperarse, comenzó a contar su historia a otras personas de su residencia. Les advertía con una serenidad que solo dan los golpes de la vida sobre esos hábitos aparentemente inocentes que casi le cuestan todo. Y créeme si piensas que las zanahorias son la única verdura con riesgos ocultos, todavía queda mucho por descubrir. Porque ahora vamos a hablar de algo más potente, un alimento considerado medicinal en muchas culturas, un clásico en nuestras cocinas, pero que en las personas mayores puede llegar a afinar tanto la sangre que la rotura de un solo vaso sanguíneo podría cambiar la vida de la noche a la mañana. Si me refiero al ajo, y lo que voy a contarte quizá te sorprenda. 5. Ajo, un anticoagulante natural con riesgos escondidos. El ajo ha sido valorado durante siglos como un alimento casi milagroso. En la medicina tradicional se ha utilizado para bajar la tensión, reducir el colesterol, combatir la inflamación y reforzar las defensas. Muchos mayores lo incluyen con orgullo en su dieta o incluso toman cápsulas de ajo pensando que están haciendo algo excelente para su corazón y su circulación. Pero hay una verdad que rara vez se explica con claridad. En adultos mayores, sobre todo en quienes toman anticoagulantes, aspirina o ciertos medicamentos para el corazón, el ajo puede convertirse, sin que lo notes, en un desencadenante de hemorragias cerebrales. Un solo diente puede parecer inofensivo, pero dentro de un organismo envejecido puede inclinar el equilibrio de la sangre hacia un punto peligroso y sin aviso previo. El ajo es, de hecho, un anticoagulante natural muy potente. Ayuda a evitar la formación de coágulos, lo cual en principio suena beneficioso. Pero cuando se combina con medicamentos como warfarina, clopidogrel, rivaroxaban
o incluso aspirina en dosis bajas, ese efecto puede multiplicarse. Y una sangre demasiado líquida en una persona con vasos cerebrales frágiles puede ser una mezcla muy peligrosa. Permíteme contarte un caso que jamás olvidaré. Don Antonio Campos, un antiguo ingeniero ferroviario de 81 años de Zaragoza, era el ejemplo perfecto de autosuficiencia. Tras una pequeña intervención cardíaca le recetaron un anticoagulante y le advirtieron sobre las interacciones peligrosas. Pero un día leyó en internet sobre las propiedades milagrosas del ajo y decidió tomar un suplemento diario de extracto concentrado, unos 100 miligramos, además de un diente de ajo crudo en la cena. No se lo comentó a su médico, no pensó que importara. 3 semanas después empezó a notar dolores de cabeza intensos y sensibilidad a la luz. Luego llegaron las náuseas, la confusión, las palabras arrastradas. Su esposa lo llevó al hospital. Ya había sufrido una hemorragia cerebral. Las pruebas mostraron la rotura de un pequeño vaso sanguíneo que debería haber aguantado, pero su sangre era tan fluida que no pudo coagular. Al revisar la lista de medicamentos y suplementos, la causa quedó clara. No era solo el anticoagulante, era la suma del medicamento y el ajo. Solo intentaba cuidar mi corazón, me dijo más tarde con la voz debilitada. No sabía que me estaba poniendo en peligro, y esa es la parte más dura. No hubo señales previas, no hubo mareos importantes, ni caídas, ni subidas bruscas de tensión, solo un cambio silencioso en la química de la sangre, hasta que una pequeña arteria dijo basta, ¿no? Ese es el equilibrio tan delicado en el que vivimos a partir de los 70. Un pequeño paso más allá y puede ocurrir un daño devastador. Por eso es fundamental entenderlo. Los vasos sanguíneos, con el paso de los años, se vuelven más frágiles. Son más sensibles a los cambios de presión y más vulnerables cuando la coagulación no funciona como debería. Y el ajo, especialmente en forma de suplemento, es mucho más concentrado que el que usamos al cocinar. Es fácil subestimar el poder de un remedio natural cuando se combina con la medicina moderna. Esto no significa que el ajo sea malo. Significa que a partir de cierta edad debe tratarse con la misma prudencia y respeto que cualquier medicamento, en dosis altas o en el contexto equivocado, puede convertir tu sangre en un riesgo silencioso de hemorragia. Si tienes más de 65 años, tomas anticoagulantes o has sufrido un ictus o un ataque isquémico transitorio, consulta con tu médico antes de usar suplementos de ajo. Vigila signos como moretones, sin explicación mareos sangrados inusuales o dolores de cabeza persistentes. Y sobre todo, no des por hecho que lo natural es automáticamente seguro en un cuerpo que cambia con la edad. Don Antonio con el tiempo pudo volver a casa, pero ahora necesita ayuda diaria y ha perdido parte de la memoria a corto plazo. Es uno de tantos mayores que creían estar haciendo lo correcto sin saber que las buenas intenciones pueden volverse en contra cuando faltan orientación y conocimiento. Y si piensas que el ajo es el único riesgo oculto en tu cocina, espera, porque lo que viene ahora puede cambiar incluso la forma en la que cortas las verduras. Vamos a hablar de una hortaliza tan común que está en casi todas las despensas. Una hortaliza que, aunque parezca inofensiva, puede afectar al equilibrio, alterar el ritmo cardíaco y provocar episodios de niebla mental o mareos sin que te des cuenta. Sí hablo de la cebolla, y lo que voy a contarte ahora puede cambiar tu manera de cocinar para siempre. 6. Cebolla. Una caída de tensión, un aumento del riesgo.
La cebolla es uno de los ingredientes más habituales en nuestras cocinas. Forma parte de guisos sofritos, ensaladas. Está profundamente integrada en nuestra cultura gastronómica. Es económica, sabrosa y rica en compuestos beneficiosos para el corazón. Muchos mayores la utilizan a diario pensando que están haciendo una elección saludable, y en moderación suele ser así. Pero en personas mayores, especialmente en quienes toman medicación para la tensión o tienen problemas cardíacos, la cebolla puede convertirse en un riesgo silencioso para el cerebro. Puede provocar bajadas inesperadas de tensión, reducir el aporte de oxígeno al cerebro e incluso favorecer la formación de pequeños coágulos. Quizá suene sorprendente cómo puede ser peligrosa una hortaliza conocida por reducir el colesterol y la inflamación. La clave está en cómo interactúa con el sistema vascular envejecido y con los medicamentos que ya están actuando en tu organismo. La cebolla contiene quercetina, un antioxidante muy potente que actúa como vasodilatador natural, es decir, abre los vasos sanguíneos y baja la tensión arterial. Un efecto positivo siempre que no se sume a fármacos que hacen exactamente lo mismo. Cuando el organismo ya está medicado para bajar la tensión o para fluidificar la sangre, añadir el efecto de la quercetina puede duplicar la acción. Y eso puede provocar hipotensión, una bajada de tensión peligrosa, sobre todo por la noche, cuando el cuerpo está en reposo y más vulnerable. La tensión baja puede parecer algo sin importancia, pero aquí viene la parte delicada. Cuando la tensión baja demasiado en una persona mayor, el cerebro recibe menos oxígeno y menos nutrientes. Cuando la tensión baja demasiado, el cuerpo reacciona de forma automática. Se produce una vasoconstricción, un estrechamiento repentino de los vasos sanguíneos para proteger los órganos vitales. Pero si ese estrechamiento ocurre demasiado rápido o de manera irregular, la sangre puede formar coágulos, sobre todo en arterias ya estrechas o con cierta calcificación por la edad. Uno de mis pacientes, don Julián Herrera, de 80 años, un antiguo entrenador deportivo de un instituto de Cáceres, lo aprendió por las malas. Siempre había confiado mucho en los remedios naturales. Después de que su médico le recetara un betabloqueante para controlar la tensión, decidió potenciar aún más el efecto por su cuenta. Durante 2 meses, todas las noches, añadía una buena cantidad de cebolla cruda en su ensalada con vinagre, convencido de que así cuidaba mejor su corazón. Al principio se encontraba fenomenal, más ligero con más energía, pero poco a poco comenzaron las señales. Mareos por la mañana, inestabilidad al incorporarse de la cama, hasta que una noche se levantó demasiado rápido, perdió el conocimiento y cayó golpeándose el hombro contra la mesa. A la mañana siguiente no recordaba qué día era. Arrastraba las palabras. Su esposa alarmada lo llevó a urgencias. El diagnóstico fue claro, un ictus isquémico leve. Un pequeño coágulo se había alojado en un vaso cercano al área del lenguaje en el cerebro. Sus gráficos de tensión mostraron una bajada importante durante la noche, seguida de subidas bruscas al despertar. Y los médicos descubrieron la combinación que había generado el problema, el suplemento que estaba tomando, la ensalada cargada de cebolla cruda cada noche y la medicación para la tensión. Todo ello había dilatado en exceso sus vasos sanguíneos y luego los había hecho contraerse con demasiada rapidez, una tormenta perfecta para que apareciera un coágulo. Julián pudo recuperarse con terapia, pero ya no conduce y a veces tiene dificultades para recordar algunos nombres. Solo quería cuidar mi corazón,
me dijo un día, pero no sabía que estaba dejando sin oxígeno a mi cerebro. Julián no fue el único. Cada semana en consulta veo a personas que creen estar tomando decisiones saludables y sin embargo su cuerpo ya no responde como antes. Porque esa es la gran lección de todo lo que hemos visto hoy a partir de los 60 o 70 años. Lo que comemos sigue importando, pero importa aún más cómo, cuándo y con qué lo combinamos. Nuestro organismo cambia. La tensión ya no se regula igual. La sangre puede volverse más espesa o más líquida con pequeños detalles. Los vasos sanguíneos están más sensibles y hasta los alimentos más humildes pueden tener un impacto diferente al que tenían cuando teníamos 40. Pero lejos de asustarte, quiero que esto te dé tranquilidad, porque con información clara, con pequeños ajustes, puedes seguir disfrutando de tu cocina, de tus costumbres y de tu independencia. La clave no es renunciar a nada, la clave es adaptar lo que ya haces. Comer las verduras a las horas adecuadas, consultar siempre cualquier suplemento, beber agua suficiente, sobre todo al final del día, no duplicar efectos sin saberlo y sobre todo escuchar tu cuerpo sin normalizar síntomas que no deberían ignorarse. Lo repito una vez más, no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Tú has llegado hasta aquí porque eres fuerte, porque has superado décadas de retos, porque sabes cuidarte, ¿va a decir? Ahora solo necesitas ajustar algunas piezas para que tu cerebro y tu corazón sigan contigo muchos años más. Gracias por acompañarme en este recorrido. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por el cariño con el que recibes estos contenidos. Te deseo salud, claridad y días tranquilos, llenos de esa serenidad que uno aprende a valorar con la edad. Y si este video te ha ayudado, si crees que puede evitar un susto a alguien de tu familia o a un amigo de toda la vida, te invito a compartirlo. Compartir no es solo pulsar un botón, es una forma de cuidar a los demás, de proteger a quienes queremos, de extender un poco de luz en un mundo donde a veces falta información clara para las personas mayores. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video.